Obras completas, página 1069, artículo 172. Obstáculos e impedimentos en el trabajo. Todos los obstáculos e impedimentos que nos son revelados vienen desde el mismo Creador para que así nos acerquemos a Él. Si no los tuviéramos, nada podría mostrarnos más que el Creador quiere que así nos acerquemos. Todo el material que el Creador ha plantado en nosotros nos aleja de Él. Solamente cuando el ser humano comienza a acercarse, se da cuenta de la distancia entre él y el Creador. Cuantas más situaciones y condiciones vence, más corto será el camino. A un lado de la línea izquierda, el Creador nos da la fuerza, el deseo de recibir. Aquí vemos la contradicción y cuán lejos estamos separados de Él. Cuando hayamos vencido todos los obstáculos y problemas, comenzaremos a acercarnos al Creador. Cuando la línea izquierda es revelada, solo vemos esta línea. Las líneas están, nosotros las encontramos. La línea derecha no es visible para nosotros. Por ejemplo, una persona se acerca al Creador a través de 50 descensos y ascensos, por lo cual las condiciones se alternan. En el paso 51 izquierdo, él solamente experimenta sus profundidades. No hay diferencia entre los niveles 50 y 51. Un nuevo nivel, un nuevo cli, es revelado completamente. Esta conciencia es horrible. Él no sabe cómo manejarla. Es por esto por lo que tenemos que ir con fe más allá de la razón. Una persona que está caminando junto a la línea que le espera y le separa de él, al Creador, siente cuán alejado entonces está de él. No hay cambio, porque él sabe que está yendo junto a la línea de separación y la distancia entre él y el Creador es ya enorme. Pero ello no lo retiene. Antes del Martikun, la corrección final, el ser humano tiene que vencer con fe más allá de la razón todos los obstáculos e impedimentos que puedan llegar. Todo lo que le es dado a él tiene una razón. El objetivo es alcanzar al Creador, tanto por el individuo como por la humanidad entera. Una persona está siempre en su camino hacia el objetivo. Para estar en el camino correcto, usted tiene que conectar la peor observación con el objetivo de la meta. Incluso en la peor consciencia, uno tiene que conectarse a sí mismo con el Creador, porque todo lo que está sucediendo proviene desde Él. Práctica, el que corregir, con qué resultado y el objetivo. Sentir cuán alejado se está del Creador, no habiendo cambio en esto. Tratar de ver incluso la más simple consciencia, que es una parte del proceso de la corrección, que usted sepa que está en el camino correcto. Todo sucede con razón. Cada momento en el tiempo, movimiento, lugar, nos da el cambio para acercarnos a Él. O sea, una fuerte conexión con el Creador. 181. El respeto. El homenaje daña el cuerpo y es perjudicial para el alma. Esta es la razón por la que el homenaje a un justo es un castigo porque perjudica su alma. La luz forma el cli. La observación del homenaje hace automáticamente un cli para el honor y de este modo es perjudicial para su alma. Él la admite a sí mismo para formar el Resut Harabim, el territorio para muchos, y a través de esto él se separa a sí mismo del Creador. Cuando el Creador se preocupa por su gran rectitud, él vela por ellos para que así no quieran volverse una celebridad y ese honor no pueda perjudicar a sus almas. En la medida que ellos se vuelven famosos y reciben honor, existen fiscales que los acusan de todo tipo de pecados y la liquidan de su honor. 184. La diferencia entre la fe y la razón. La virtud en la creencia es más fuerte en el cuerpo que en el intelecto, porque es más estrecha con el cuerpo. Creencia y cuerpo pertenecen a Malhut. 1. La luz en la creencia, la línea derecha, es recibida a través del reflejo de la Or Yosher, la luz reflejada, hasta el nivel de la Malhut del Guf, la Malhut del cuerpo. Aquí el cuerpo solamente observa la luz de Nefesh, la luz de Adora. Sin embargo, esta luz no es recibida dentro de los Kelim, a pesar de que está brillando sobre el Parsuf completo del 100%. Cuando la creencia desaparece, la observación de la radiación desaparecerá también. Nada será añadido ni en el futuro ni en el presente. El intelecto, más allá de la fe, pertenece a las 9 primeras sefirot y no tiene una fuerte influencia sobre el cuerpo. Sin embargo, es considerado como espiritual. En lo espiritual existe la ley que nada desaparece en lo espiritual. Cada nueva corrección es añadida a la corrección anterior.
La fe bajo la razón es vista como material. Ella pertenece al cuerpo y desaparece. El pasado está declinado y no será añadido al presente o al futuro. Por tanto, la fe, considerando al intelecto, está 100% activa dentro de un ser humano. Pero la acción de la fe es temporal, mientras el resultado del intelecto, incluso el 1%, permanece constante. Cientos de tales resultados serán reunidos hasta el 100%, como lo fue la fe una vez en el tiempo. La fe desaparece, mientras que el intelecto permanecerá para siempre. El resultado del intelecto, en la línea izquierda, deja detrás la resimot, recuerdos, estelas, después de que la luz ha dejado el cli, porque la luz del intelecto pertenece a las 9 primeras sefirot que poseen la fuerza para entrar en el parsuf. Cada siguiente reflexión y recepción desde la luz conducirá a un nuevo nivel, desarrollando el cli. Solo que esta luz llega a través de un cierto lugar, límite. Ella no brilla a través del parsuf completo, como vemos que sucede con la fe. ¿Qué es mejor, fe o intelecto? Ambos tienen sus defectos y sus ventajas. Solamente cuando se corporizan, conducen a una completitud, a una condición perfecta, la línea en el medio, a través de la fe, más allá de la razón, cuando no hay contradicción entre el corazón y el intelecto, sino solo la salom, la paz. Incluso si usted olvida lo que ha aprendido, allí permanecerán algunas ideas y comprensiones. En la medida que uno utiliza su intelecto, ello será desarrollado, mientras que lo material no cambia, ni en el tiempo ni en el espacio. El este nunca puede alcanzar el oeste, o el pasado no puede llegar junto con el presente. Así en lo espiritual sucede todo en un lugar al mismo tiempo. 196. La sucesión del egoísmo. Las intenciones inmundas existen solamente cuando no hay llenado, solo imperfecciones e incertidumbre. Cuando la totalidad se está manifestando, los pensamientos inmundos desaparecerán de inmediato y no tendrán la posibilidad de tocar las buenas acciones. La ruptura de los kelim, las intenciones, es la separación entre la luz de Jogma y la luz de Hasadín, o sea, la luz de sabiduría y de misericordia. Allí se eleva un parsá, una separación, entre el mundo asilútico y los mundos de Biyá. La luz de Jogma no puede descender bajo el parsá. La luz del Hasadín, sin embargo, puede descender al lugar en donde antes estaba la luz de Jogma. Allí estaba la fuerza detrás de la situación anterior. Esta acción es llamada, primero, la intención impura, o la clipá que desciende. 1. La escasez, cuando no hay conciencia, son 10 sefirot. 201. Lo espiritual y lo material. La mayoría de las personas trabajan muy duramente, algunas veces con peligro para su propia vida para obtener lo material. Algunas veces una persona está de acuerdo para trabajar duro por una pequeña recompensa. Recibir algo de lo espiritual no está en sus mentes. Hay preguntas y dudas mientras él cuenta lo que recibirá sobre lo que está pidiendo. Esto es muy asombroso, porque está absolutamente claro que el cuerpo y lo material son temporales. Nada permanecerá detrás, así que, ¿por qué es más fácil trabajar por un cuerpo temporal, los propios deseos, que para el alma eterna, el deseo altruista? Porque las klipot, los propios deseos, se rebelan contra lo espiritual, los deseos altruistas, y ellos son muy difíciles de resistir. Al comienzo de este trabajo, con el aspecto dador, su ser exterior le controla a él. Los laicos, en la Cábala, no tienen problemas para resistir su cuerpo, los propios deseos, porque la clipa no está funcionando todavía. La dificultad para tomar distancia desde sus deseos, el cuerpo, forman el otro lado, lo que llamamos el ahab, de los futuros deseos puros, la intención para el Creador. Hay gente que solamente puede observar su ser exterior. Ellos están trabajando completamente en el ser exterior, sin ninguna observación de su ser interior. Estos deseos puros son llamados Meshirut Nefesh, abnegados, debido a ellos, y en ellos el ser humano se vuelve merecedor de la luz del Creador. Antes de que una persona esté preparada para sacrificarse uno mismo, es imposible alcanzar cualquier nivel espiritual. Cada nuevo deseo egoísta, él lo tiene que corregir a través de la abnegación. A través del sacrificio de la viud, del deseo espesor, asciende al nivel de la raíz sores, cero. Es decir,
Él quiere volverse un nuevo embrión en el nivel siguiente. 202. En la cara del sudor comerás el pan. La reducción de la luz es su propia corrección. Él no puede alcanzar nada sin esfuerzo. La persona no es posible comprender la luz con completitud o en conocimiento completo. Tiene que ser reducida. Solamente cuando la luz es reducida podemos comprenderla y recibirla con menos esfuerzo, porque el esfuerzo, sin embargo, es necesario. Cuando usted construye una casa, la construye piedra a piedra y no con un ladrillo. Por lo tanto, vemos desde arriba el ocultamiento y la reducción de la luz para el ser humano, para que el ser humano pueda, con un pequeño esfuerzo, alcanzar la completitud y la perfección. Está dicho, en la cara del sudor, cara, rostro, la parte frontal de un parsuf, desde donde sale la luz, el sudor, pequeño, con gotas, medida escasa, usted recibirá la luz reducida y oculta, tu pan ganado con esfuerzo en nombre de la corrección. 203. La grandilocuencia conduce a la humildad. Está dicho, lo artificial conduce al ser humano a una caída. El ser humano es la criatura más baja. Tan pronto como él conozca su verdadero nivel, no sufrirá. Por ejemplo, las piernas no experimentan ninguna humillación por pisar lugares inmundos o por sostener el cuerpo. Ese es su destino. Sin embargo, si su destino fuera interponer el rol de la cabeza y estuviera en el nivel de las piernas, ellas sufrirían por estar tan bajas. Pero ahora son lo que ellas tienen que ser. 1. De esta manera, el Creador quería que la creación recibiera sus ganancias. Por tanto, que Él alcance a través de su trabajo espiritual un alto nivel excepcional, como la más baja criatura. Así Él llegará a la completitud en su vida. Si Él desea permanecer en su inferioridad, lo experimentará como bajo. Él no experimentará el sufrimiento por haber nacido tan bajo, sino que debido a su anhelo de permanecer en lo artificial, experimenta su inferioridad y es consciente del sufrimiento. Él no está de acuerdo con la instrucción de acuerdo a cómo tiene que funcionar. El orgullo es solamente la prioridad del Creador mismo, porque Él es el único que está, vestido en vestiduras de orgullo. Solamente Él puede combinar el orgullo con la más externa humildad. Él puede y desea dar desde sus más externas cualidades, mientras que la creación no puede. Hay orgullo que Él no puede dar, y hay humildad con el aspecto dador. Pero juntos no pueden existir en un ser humano. Está dicho que lo artificial y yo no podemos estar bajo el mismo tejado. El sufrimiento y la consciencia de pequeñez están juntos. Cuando no hay sufrimiento, él es considerado estar en la misma condición de acuerdo con la medida del orgullo. O cuando él desea orgullo pero no lo tiene, él considerará esta condición como inferior, y esta condición inferior será cambiada por orgullo. Cuando hay una unión con el Creador, habrá orgullo y grandeza en la misma medida que la hay en la experiencia de lo inferior. En la medida del sufrimiento, uno se vuelve merecedor de la grandeza del Creador. A través de ignorar el orgullo que usted siente, es decir, ese no es su orgullo. 204. Creencia y placer. No hay ninguna persona que espontáneamente se pregunte, ¿por qué tengo yo placer? Incluso cuando hay el más pequeño pensamiento sobre el sentido de la vida, la persona no conoce el verdadero placer. La verdad, el deseo adecuado, llena todos los vacíos del deseo, por lo que no se quedará atrás un deseo lleno. En tal caso, también los pensamientos, el intelecto y la consciencia están sin un lugar para esta pregunta. Preguntar por el sentido del placer significa que el placer no es perfecto todavía. Por lo tanto, todos los lugares vacíos del deseo no pueden ser llenados. Cuando todavía hay una pregunta, hay todavía gisarón, escasez. Por lo tanto, el placer no es perfecto todavía. Esto es lo mismo con la creencia. La creencia y no el conocimiento tiene que llenar todos los lugares. Por esto es por lo que es necesario imaginar cómo el conocimiento podría llenar todos estos vacíos, deseos, y posteriormente él lucha para llenar los mismos lugares con creencia. Esto es llamado el llenado de todos los lugares vacíos a través de la fe más allá del conocimiento. 208. El sentido de los esfuerzos.
Todos los esfuerzos que haces son solo preparaciones para llegar a la condición de un sacrificio eterno, llamado Meshirut Nefesh. Es imposible controlar un nivel si no existe la cualidad de ese nivel en particular. Es la cualidad lo que hace posible subir a ese nivel. Los esfuerzos son cambios que son cuantitativos para controlar el siguiente nivel. Sacrificar el Meshirut Nefesh es un cambio cualitativo extremo. Es solo posible cuando no hay ninguna resistencia en el alcance del nivel espiritual, cuando él no puede imaginar un camino de regreso. 209. 3 condiciones para una oración. Hay 3 condiciones para dar una oración. Creer que el Creador puede salvarle a él, a pesar del hecho de que tiene malos hábitos, cualidades y circunstancias, considerando a todos los demás en su generación. Todo lo que él podría hacer, lo ha hecho, pero no hubo ningún rescate. Si el Creador no le salva a él por lo tanto, quiere morir antes que vivir. Mientras él ve las peores cualidades de la línea izquierda, Geburah de Din, él tiene que encontrar la fuerza para justificar al Creador para ir a la línea derecha, Gesed, Rahamim. En primer lugar, él hizo todos los esfuerzos que pudo, pero nada cambió y no hubo rescate. Solamente cuando él alcanza la decepción más exterior y el daño, en este punto él dice, sí, el Creador no me salva. Yo, más bien, prefiero morir que vivir tal vida. Y él pertenece firme, sin girarse hacia su propio vómito. Él vendrá a la condición de sacrificio, Meshirut Nefesh, y solamente entonces, y no antes del rescate que ha de llegar. Una oración llega desde la consciencia de la pérdida del corazón. Cuanto más fuerte la consciencia de la carencia, más fuerte la oración. Una oración melancólica por lujuria no es comparable con la oración de aquel que está condenado a muerte. Usted tiene que alcanzar las últimas circunstancias de estas 3 condiciones para una oración que sea real. Nosotros no podemos decir ni definir cuán lejos estamos a menos que obtengamos una respuesta, porque solamente cuando hay una oración que sea real, una respuesta va a llegar. Primero, la persona cree que el Creador puede liberarle. Él está en conciencia de elevación. Al comienzo de una observación, la respuesta no quiere llegar. La persona experimenta esto como una caída. 2. En el periodo del incremento de las decepciones y la desesperación, la respuesta no quiere venir. El punto absoluto de la desesperación se llama Yishut Totale. Él ve que no hay salida y que no está en la situación para transformar su condición para el bien. 3. Después, él se rinde a sí mismo completamente al Creador, el autosacrificio Meshirut Nefesh, y desde arriba la respuesta entonces llega inmediatamente. La persona se señala a sí mismo a aquel que él siente interiormente y para la imagen que él mismo creó. Constantemente estamos formando una noción de aquel que nos encontramos. A esta noción dirigimos nuestro ser y del mismo modo dirigimos a nuestro ser al Creador dentro. En esta imagen formamos la bestia, lo más grande en lo que nos distinguimos del Creador a través de la formación de Él por nuestra alma. Él desea que nos acerquemos, pero está esperando nuestra oración. Y en la respuesta experimentamos la completitud. Pregunta: si yo debo sentir al Creador en mí, ¿cómo puedo retirarme a mí mismo? Esto es necesario. Usted tiene que retirar sus deseos, esfuerzos e intenciones para usted mismo y llegar a una intención que es correcta. Esto solo es posible a través de fe más allá de la razón. Busque todo dentro de usted mismo. El único camino para volverse consciente del que está a nuestro lado es cuando tenemos un lugar en el corazón. Al mismo tiempo, usted tiene y puede ayudar al de al lado durante su oración. 211. El que está de pie ante el rey. Estar tranquilo en la casa no es comparable a permanecer de pie ante el rey. La fe tiene que ser de tal manera como si usted estuviera constantemente ante el rey. Esto despierta el amor y el temor, hasta el momento en que usted haya alcanzado este tipo de fe. No debe descansar o tener cualquier retraso, porque se trata de su vida.
No desee otra recompensa que la recompensa de la fe. El límite interior de ver su ser interior. La consciencia de la carencia en la fe tiene que ser un hábito, su segunda naturaleza. Como dijimos, mientras que pienso en él, no puedo dormir. Las impresiones del mundo extinguen la carencia de fe. Cada placer anula el sufrimiento, el hambre y el dolor. Por esto es por lo que él no quiere confort. Manténgase consciente de los deseos materiales y de recepción, porque ellos anulan los esfuerzos por lo espiritual. La única forma de que usted puede volverse consciente de esto es cuando usted ve que el placer ha extinguido el deseo por la intención ya pura. La conciencia para la carencia de espiritualidad. Su pensar y dolor tiene que mantenerlo en su corazón, y así usted no podrá perder sus puros deseos espirituales. Si pudiéramos imaginarnos permaneciendo de pie ante el Creador, habríamos alcanzado todo. De hecho, seremos llenados con amor y temor considerándole a Él. El ser humano tiene que llegar a una condición lleno de amor por Él, aunque no pueda verle a Él. No tiene que haber ni un momento de descenso o quietud hasta que hayamos llegado lejos, porque nuestra vida es muy preciosa. Solamente a través de la fe uno puede estar lleno de amor. La fe, más allá de la razón, le da al ser humano temor y amor por el Creador. Él no necesita una recompensa. Las escaseces, el gisarón, la creencia, tienen que penetrar en el cuerpo, incluso hasta su parte más pequeña, para que así pueda convertirse en su segunda naturaleza. Esto hará que no se quede dormido. Todo lo material, los deseos mundanos, extinguen estas gisarón. Cada situación de los inferiores, deseos materiales, anulan el gisarón y el dolor. El dolor tiene que crecer hasta que se vuelva uno ya lleno de fe. Usted tiene que estar preparado para volverse inconstante de este dolor. No desee llenar cualquier deseo con otra cosa excepto con la misma fe. De este modo, los Kelim de Kabbalah, el Masaj, la pantalla y la Or Joser, la luz reflejada, serán construidos. Tenga cuidado de que los llenados propios o egoístas no destruyan el gisarón o las chispas de los Kelim de santidad que Kedusha. Mientras usted está en el abismo, imagínase que usted está ante el Creador. Cuando usted reciba los Kelim de Aspa, alcanzará esto. El ser humano no sabe de hecho qué tipo de deseos estarán allí por llegar. Pero si usted permanece ante el Creador en su imaginación y pide por amor y temor, el trabajo estará en la forma correcta. ¿Es posible lamentarse y tener deidad al mismo tiempo? Lamentarse, los Kelim de Kabbalah, no incrementará los alcances. El lamento no puede ser a menos que antes usted haya alcanzado la oración real y recibido la ayuda de los Kelim de Aspa. Hasta el uso de los Kelim de Kabbalah con la intención del Emnat Lespia, el dolor sobre la ausencia de los Kelim de Kabbalah es solamente para un reemplazo desde y a través de los Kelim de Dar, de Aspa. Práctica. ¿Con qué corregir los resultados y el objetivo? Hay que corregir las impresiones del mundo, considerando que tenemos carencia de fe. No desear ningún confort. El dolor tiene que crecer e incrementarse hasta que usted esté lleno de creencia. Estar preparado para llenarse a usted mismo con el dolor más terrible. No estar de acuerdo con las promesas que obtenga solamente con fe. En el abismo imaginar que está de pie ante el Creador. Llegar a la oración real y recibir la ayuda en forma de Kelim del Dar, de Aspa. Y además en la utilización de los Kelim del recibir de Kabbalah con la intención del Menat Lespia de dar, venir a las condiciones para justificar siempre al Creador, amarle al Creador, y sin embargo no podemos verle o ser conscientes de él. 232. La realización de los esfuerzos. Nunca creer que no ha encontrado nada, mientras que él está trabajando muy duro. Él no encontró lo que anhelaba. Esto significa que él no ha encontrado la benevolencia del Creador. La unión con él. Nunca creer que uno alcanza lo último sin esfuerzo. Alguien que lo diga de otra manera no está hablando para uno mismo, sino para las grandes masas de gente. Y si él encontrara benevolencia a los ojos del Creador, ¿qué tiene esto que ver con el incrédulo? Algunas veces una persona se vuelve merecedor a través de su oración a los ojos del Creador, porque su oración tiene tal fuerza equivalente al esfuerzo.
Pues en nuestro mundo hay gente que obtiene grandes ganancias a través de duro trabajo y hay gente que reza para recaudar y recibir todo el camino. Algunas veces un ser exterior recibe incluso la benevolencia del Creador por fe, en una verdadera oración sin ningún esfuerzo en el trabajo individual o sin la constricción de lo que llamamos masaj, la pantalla de los antideseos. En estos momentos especiales, el Creador juzga a la persona después del principio. Beaser Eosam, de acuerdo a la condición por la cual él estaba en el momento durante la oración. Posteriormente, él puede retornar a recibir para uno mismo. Aunque él, la persona, se vuelve digno a los ojos del Creador, él, la persona, tiene que poner atención en el significado espiritual de hacer el mismo esfuerzo que cada uno tiene que hacer. Si lo rechaza, pierde su kli, deseo. Está dicho, nunca creas que aquel que dice que encontró lo que está buscando sin ningún esfuerzo, porque él puede perderlo todo, él está obligado a hacer esfuerzo posteriormente. Así sé consciente de que lo que has alcanzado o recibido es que llegó desde arriba, pero para perderlo. Porque lo que se le ha dado por adelantado y usted no ha estado a la altura de las expectativas, usted lo perdió. Su ser interior, que ha llegado a través del esfuerzo y fe, hace que el avance dado valga la pena. En el ascenso espiritual. Siguiente libro. Acerca de este libro. Este libro y el trabajo espiritual individual está escrito sobre la base del maestro gran cabalista Baruch Ashlag, los peldaños de la escalera. Este, por su parte, utilizó el Santo Zohar, un comentario de los 5 libros de la Torá, parcialmente los profetas y los escritos, para escribir los peldaños de la escalera. Solo me queda proporcionar durante nuestras clases nocturnas una explicación y aclaración de este libro. Sea consciente, si lee el texto sin haber escuchado la grabación de audio al lector, puede tener la impresión de que no todo se desarrolla en forma fluida. El uso del lenguaje a menudo no es el correcto y en ocasiones se producen interrupciones para brindar unas explicaciones adicionales. Mientras escuche las lecciones, puede notar que esta es la única manera de mantener el poder en el libro. Para obtener lo máximo de las lecciones, no se apresure ni trate de entenderlas, solo con la mente. Antes bien, permita que el texto penetre en usted, porque este libro le proporciona la base para el trabajo espiritual individual. Se aconseja trabajarlo en una forma meticulosa. Todavía es necesario para experimentar los mundos espirituales. Este libro electrónico es solo una ilustración para darle a la persona una impresión de este paquete de estudio de nuestro Instituto de Cábala Luriana. Plegaria previa al estudio de la Cábala de Arizal. Rabona Olamin va Adonai, a Adonim, Ab Arahaman, Beaslichot, Modin, Ananhu, Lefaneja, Adonai Eloheinu, Ba Elohei, Aboteinu, Beekida, U Beis Tajabaya, Shekraptanu, Letorateja, Be La Abodeteja, Abodat, Akodesh, Be Natata, Lanu, Helech, Besodot, Teroteja, Akedusha, Maanu, Eme, Ha Yeinu, Asher, Ashita, Imanu, Gesed, Gadol Kase, Alken, Ananhu, Mapilim, Tajanuneinu, Lefaneja, Setinhol, Betislach, Lehol, Hatoteinu, Ba, Aonoteinu, Beyal, Aeyu, Anoteinu, Mabdilim, Beine, Inu, Lebeineja, Ubegen, Ihirason, Lefaneja, Adonai Eloheinu, Beelohei, Aboteinu, Shed Jonen, Et, Levabeinu, Leerateja, A, Levadateja, Beetasip, Ozneja, Lat, Bareinu, Ele, Betiftach, Levabeinu, Arel, Pesodot, Torateja, Beye, Limudeinu, Zeenahad, Ruach, Lifnei Kishe, Kebodeja, Kereach, Nijoach, Betazil, Aleinu, Or Mekor,
Nishimateinu, Behol, Bejinate, Inu, Beesheit, Nozetsu, Nizuzot, Obadeja, Akedushi, Amasher, Al-Aidam, Gilita, Devareina, Eleva Olam, Uzuhutan, Uzehud, Aotan, Uzehu, Atoratan, Memutam, Akudesatan, Ayamot, Lanu, Leval, Nikesel, Bid, Barim, Ele, Bidhutan, Tair, Edheinu, Bema, Seanu, Londin, Kemamar, Nein, Zemirot, Israel, Gal Einai, Be Habita, Niflahot, Mitorateja, Iu, Lerasson, Im Orei, Fi, Be, Egeon, Libi, Faneja, Adonai, Teshuri, Begolai, Ki Adonai, Iten, Jochma, Bi, Pip, Adad, Utebuna, amo de los mundos y señor de los señores, padre de la piedad y del perdón. Te agradecemos, Yuhei Bajei, nuestro Elohim, y Elohim de nuestros antepasados, haciendo reverencias y arrodillándonos, que tú nos has traído más cerca de tu Torá y tu servicio sagrado. Tú nos has iniciado en los misterios de tu sagrada Torá. ¿Qué somos? ¿Qué es nuestra vida? Que tú nos has dado tanta piedad. Por esta razón, te damos nuestra oración y nos arrodillamos ante ti, porque tú das de tu misericordia y perdonas todas nuestras transgresiones y nuestros pecados. Que nuestros pecados no causen una separación entre nosotros y tú. Por esta razón, sea tu voluntad, Yuhei Babhei, Elohim nuestro y Elohim de nuestros antepasados, que adapte nuestros corazones de tal manera que te temamos y amemos. Escucha nuestras palabras y abre nuestros corazones incircuncisos a los misterios de tu Torá. Ojalá que nuestro estudio, que estamos a punto de realizar ante el trono de tu gloria, sea agradable como una fragancia agradable. Que brille sobre nosotros la luz de la fuente de nuestras almas, de todas nuestras condiciones. Ojalá brillen las chispas de tu santo servicio, a través de quien tú revelaste estas palabras al mundo. Ojalá que sus méritos y los méritos de sus antepasados y los méritos de su estudio y pureza puedan asistirnos, para que no tropecemos en la cuestión de las palabras que estamos a punto de estudiar. Ojalá tú brilles sobre nosotros, debido a sus méritos, por lo que aprendemos, como expresión agradable del elogio de Israel. Abre mis ojos para que yo vea las maravillas de tu Torá. Ojalá las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón puedan ser agradables para ti, Yuhei Bajei, mi roca y mi redentor, porque Yuhei Bajei otorgará con su boca la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento. Ashrei is mefajet tamid. Alabado sea quien teme siempre. Lección primera. Empezamos con la lección de la primera lección nocturna de Ámsterdam. Es 10 de noviembre del 2005. Estamos reunidos en el ático y junto conmigo hay 5 integrantes del curso. Entonces tengo con quién conversar. ¿Por qué es tan importante estudiar de noche? El Zohar nos enseña de los poderes creativos, cómo funciona todo, y nos dice que en ese momento todos los poderes superiores están, por así decirlo, estimulados, y están aguardando el estímulo y ser llamados desde abajo, desde el ser humano. Sabemos que nada viene de arriba si no es estimulado desde abajo. Sabemos que por la noche la Nukba, el Malhut y el Din rigen y el juicio. Rige el juicio. Y por la mañana y el resto del día rige el Gesed, el amor, la misericordia y el amor. Esta es la manera en que se ha hecho siempre. En la primera parte de la noche rige el Din, el juicio. Por la noche también vemos que lo que aparenta ser malo e imperfecto a nuestros ojos llega al exterior como poderes malos. Todo se revela a sí mismo y todo quiere vivir. Y todo esto dura hasta las 2 o las 3 de la madrugada, dependiendo de la estación del año, dependiendo del calendario eterno. Y en ese momento, tal como ahora, alrededor de las 3 de la madrugada, cuando el hombre se despierta y vence a su cuerpo y se compromete con la Torá es la línea media. Todo lo que aprendemos de la Torá es la línea media, y la línea media es como si fuera la verdadera realidad. Y cuando estudiamos Torá, es como si nuestra longitud de onda aumentara y le diera una especie de estímulos a los poderes superiores. No es simple lo que estoy tratando de expresar, pero quiero decir... Vamos, que todavía no somos capaces de experimentarlo. Más adelante se lo explicaré en otros términos, para que lo podamos comprender todos.
Por lo cual es como si nosotros provocáramos arriba lo que llamamos línea media, y luego la luz de la Jochma, sabiduría, descenderá a nosotros. El poder de la sabiduría mezclada con el Rajamín, la misericordia. Y es que podemos merecer eso. No existe ninguna otra manera de jalar la Jochma. De lo contrario, sería como el mismo pecado de Adán. Pero si se mezcla con el amor, la misericordia, en el modo que nosotros lo convoquemos de abajo hacia arriba, entonces descenderá hacia nosotros y al mundo entero. Esta ha sido una breve introducción. No quiero adelantarme a las cosas, pero todavía quiero darle un poco más de información para que esto pueda movernos. El hombre consiste en 3 partes. Sabemos que todo consiste en 5, que son Keter, Jochma, Binah, Serampin y Malkut. 5 poderes, 5 fases. Entonces, ¿por qué decimos que el hombre tiene 3 compartimentos? El hombre, el alma del hombre, también consiste en 5 compartimentos, pero solo podemos experimentar los 3 inferiores. No podemos recibir luz de los 2 superiores, y eso es por el bien de las correcciones. Cuando todas las correcciones sean completadas, también podremos ser capaces de recibir luz en nuestros 2 compartimentos superiores. Entonces tendremos el poder de recibir luz en todos nuestros compartimentos. Hasta la venida del Mesías no podemos recibir nuestros 2 compartimentos superiores. Pero nosotros experimentamos la luz que tiene que venir a los 2 compartimentos superiores como luz circundante. Viene hacia nosotros, pero no puede entrar en los Kelim, solo brilla en nosotros como Or Makif. Una luz que es como si brillara desde el exterior. Esto nos ayuda a corregir continuamente nuestros Kelim. Así es que nosotros tenemos únicamente 3 Kelim. Cada hombre tiene 3 Kelim, desde el principio hasta el fin de la creación. Y a esos 3 Kelim los denominamos luces posteriores, que son Kli Nefesh, Kli Ruach, Kli Neshama. El Kli Nefesh es el Kli en el cual la luz Nefesh puede residir o ser experimentada, la luz más baja. El segundo compartimento, en el alma del hombre, es el compartimento donde la luz superior del Ruach puede entrar. El Ruach significa el espíritu. El tercero es la Neshama, y esa es el alma verdadera. Es lo más elevado que el hombre puede experimentar dentro de sí. Estas 3 forman el alma del hombre. Cuanto más elevada, más fina y más fuerte es la luz que puede ser recibida. La luz del Nefesh y la luz del Ruach son luces de Hasadín, de misericordia. Pero ya hemos dicho que una más baja, así es que Malhut de Asilut, no puede existir sin un poco de Jochma. También somos un producto de ella. Entonces también necesitamos tener un poco de Jochma. Simplemente mire cómo todo encaja. Hay 3 compartimentos en el hombre. Los primeros 2, en los cuales residen las luces del Nefesh y del Ruach, son luces de Hasadín. Eso es bueno. Es como si nos diera vida, existencia. Nos proporciona la luz que es estrictamente necesaria, lo cual significa estrictamente necesaria para el ser humano. Pero entonces también necesitamos un poco de Jochma, y eso viene de Binah, de la luz de la Neshama del alma. Y arriba de esos 3 todavía permanecen 2 de nuestros compartimentos que todavía que no los experimentamos, y donde ingresa la luz de Hayá, que es la luz de Asilut. Hayá es luz de vida, una luz que es más fuerte, la luz de Asilut. Y la última es la luz de Yehidá. Yehidá significa unidad, cuando los 5 compartimentos, 5 luces, pueden ser recibidas. Así es que los 2 compartimentos superiores es como si brillaran sobre nosotros pero a la distancia, porque todavía no tenemos el lugar para recibirlos. Digamos algo así, el Nefesh es lo inferior, es lo más apegado a la carne, es el poder que está asociado, conectado al Guf, al cuerpo. Nefesh es la parte inferior de nuestra alma. La luz inferior, que es la parte inferior del alma del hombre. El Nefesh se asocia con la parte inferior del cuerpo. Ya hemos dicho nosotros en la Kabbalah no tenemos nada que hacer con el cuerpo. Si decimos cuerpo, por supuesto que significa el ego, deseo de recibir. Sepa que nunca tenemos nada que hacer con el cuerpo. Por supuesto, el cuerpo es una parte de nosotros, es nuestra envoltura, y es necesario que nuestros deseos residan en él. Así el cuerpo es el deseo de recibir. Eso es lo que existe. La envoltura física se necesita para que resida en ella lo superior, porque lo superior nunca puede venir sin envoltura. Nefesh es la más densa que existe. Nefesh es el primer compartimento, la primera sección del alma del hombre, y la más baja y la más persistente. ¿Por qué es la más persistente? Hemos dicho que para conducir un coche se requiere la mayor potencia para arrancar el motor. Cuando el coche ha arrancado, se necesita menos poder para hacerlo mover. Pero para empezar, allí reside el problema.
Es exactamente lo mismo con el nefes. Nefes está conectada con el guf, cuerpo. Ego, con la parte más primitiva del hombre. Y cuando estudiamos lo espiritual, por ejemplo, el Zohar o otra fuente, por supuesto llegamos al nefes. Pero además del nefes, principalmente, llegamos al siguiente compartimiento, que es el ruach, el segundo compartimento del alma. La más elevada es la Neshama, el alma verdadera, que es la tercera parte, el tercer compartimento. Nefes corresponde al Malhut, a la tierra, el nivel más bajo. Ruach corresponde a Sirampin. Y Serampin es Ruach, espíritu. Y Neshama corresponde ya a la Binah. Entonces, solo trabajamos con estos tres compartimentos. También veremos que todas las correcciones que hacemos solo conciernen a estas tres partes. Los compartimentos superiores son Jochma y Keter, o la cuarta y la quinta luz. Jochma corresponde a la luz de Hayá, la vitalidad, y el Keter corresponde a la luz de Yehidá, la unidad. La unidad absoluta se logra con la luz de Yehidá, con Keter. Uno solo obtiene de esos dos compartimentos superiores lo que llamamos luz circundante. Circundante significa que ésta no entra, sino que brilla. Esas dos entonces entran en la Binah. Así estas dos vienen al Kli Binah, a la sección Binah. Pero ellos están como latentes aún. Recibimos de esto, pero gradualmente. Por supuesto que recibimos algo de ellos, cierto efecto, radiación. Cuando la persona estudia lo espiritual, digamos el libro del Zohar, la Torá es dada desde arriba, y la Torá es lo que llamamos línea media. Solo estudiando la Torá, el Creador mismo se oculta en la Torá. No podemos decir, camino por la calle y pienso encontrarme a Hashem. Por supuesto que habrá un efecto, pero no podemos saber quién o qué es el Creador, cuáles son los poderes, cómo funciona el sistema, y la Torá nos lo da. La Torá es, por ejemplo, el poder del Ruach, o el poder del Ruach es la Torá. La Neshama, por ejemplo, también puede ser el poder de la Kabbalah, más elevado. Así el poder de lo interior, los poderes interiores del universo. Así la Neshama nos proporciona la Kabbalah, la Torá interior, lo más elevado, y el Ruach nos brinda ya la Torá habitual. Lo que aprendemos, no hagas esto o haz lo otro, como está escrito en la Torá, son todas las leyes del universo, solo que en palabras del ser humano. El hombre puede aprender eso, y por supuesto, cuando alguien lee, por ejemplo, la Torá o la Cábala, entonces esto va a influir en nuestro nefes. Pero esto no es suficiente. Nefes es muy persistente. Dice, aprendemos no hagas esto, no hagas lo otro, como está escrito en la Torá. Son todas leyes del universo, solo que en palabras del ser humano. El hombre puede aprender de eso, y por supuesto, cuando alguien lee, por ejemplo, Torá y Cábala, entonces esto influirá en nuestro nefes. Pero esto no es suficiente. Nefes es muy persistente y está limitado a la gravedad del ser humano. Así como cuando encendemos el motor del auto, para lo cual necesitamos una enorme potencia para arrancarlo. Es exactamente lo mismo con el nefes. Podemos aprender toda clase de cosas. Podemos experimentar lo espiritual, empezar a experimentarlo. Pero si nuestro nefes todavía está asociado con nuestro deseo de recibir, el ego, el deseo de recibir es un deseo muy fuerte, porque el hombre es nada más que el deseo de recibir para sí mismo. Esa es nuestra naturaleza, y la Torá dice que el hombre es solo el deseo de recibir para sí mismo. Y tenemos que asegurarnos de no someternos a este deseo. Pero empecemos a convertir nuestro deseo de recibir en deseo de compartir. Aun cuando recibimos, tenemos que dar. ¿Puede imaginar cuál es nuestra tarea? Nuestra naturaleza es el recibir y tenemos que generar poder para cambiar nuestro deseo a otorgar. Dar también significa recibir, que empezamos a recibir pero con el propósito del dar. Dar también significa recibir, que empezamos a recibir, pero con el propósito del dar, no recibir de forma egoísta. Y eso es lo más difícil, es el nefes. ¿Cómo entra entonces la luz del Ruach en el compartimento del nefes? Únicamente cuando el nefes está excitado. Cuando el nefes es excitado, la segunda luz, la del Ruach, puede entrar en el compartimento del nefes. Cuando el nefes, o sea, la parte inferior de nuestra alma, está durmiendo o acostada,
está latente, entonces no habrá lugar virtualmente para que el Ruach descanse en ella. Ruach es la suerte de la Sejina, la divina presencia, entonces no hay poder ni lugar para que entre en el Kli, en la sección del Nefesh. Primero se requiere hacer lugar dentro de uno mismo para la luz. Si no hace usted lugar, ¿quién lo hará por usted? Nada viene desde arriba si no hace lugar dentro de usted para que pueda entrar. Esto solo come cuando está hambriento. Y usted solo come cuando está hambriento. Si no tiene apetito, no va a comer, aun cuando la mesa esté preparada hermosamente. Aquí en lo espiritual es exactamente lo mismo. Se necesita hacer un lugar, y entonces el Ruach estará como si fuera flotando. Como está dicho, el espíritu de Hashem flota sobre las aguas. Ruach entonces flotará, por así decirlo, arriba del Nefesh. Y también entra en el Nefesh, influencia al Nefesh. Pregunta: ¿Ruach es lo mismo que Ruach HaKodesh, el concepto, ya sabe, de Espíritu Santo? Respuesta: sí, por supuesto. Ruach es el Espíritu Santo. ¿Qué es el segundo compartimento? Entonces, si queremos el Espíritu Santo, pues eso es lo único que nos puede revivir. Mire, cuando despertamos de nuestro sueño, entonces somos un manojo de somnolencia, ¿verdad? Porque lo que ocurre es que el Nefesh y el cuerpo Guf, el ego, están mezclados entre sí. Nefesh es un poco de luz, luz muy débil, y el cuerpo es completa oscuridad, el ego. Y el Nefesh y el cuerpo están como mezclados entre sí. Entonces no vemos la realidad. ¿Pero por qué? Porque están mezclados entre sí. Y cuando nos levantamos, somos como un pedazo de carne y tenemos entonces que hacer lugar para el Nefesh. Pero no en nuestro cuerpo, claro. El cuerpo es el deseo ego de recibir. Allí no hay nada, ningún cambio. Quiero decir que hay oscuridad, solo el ego. Y eso es oscuridad. Tenemos que despertarnos, despertar nuestro Nefesh, para hacer una separación entre nuestro cuerpo, Guf, o ego, deseo de recibir, y el Nefesh que está por despertar. O sea, hay que hacerle una separación. Así es como empieza la Torah. El Bereshit, esa separación fue realizada en Bereshit. Hashem mismo, lo que nosotros llamamos Hashem, realiza todas esas separaciones. Separación de las aguas. Él separó las aguas superiores de las inferiores, y eso es lo que nosotros llamamos el cuerpo. Las aguas superiores son entonces el Nefesh, y entre ellas se traza la línea que los separa. ¿Lo ve? Cada día tenemos que despertar dentro de nosotros mismos, hacer como si fuera la separación aparente entre lo inferior y lo superior. La intención completa es primero levantarse. Entonces lo que hacemos es liberar nuestro compartimento inferior, el Nefesh, que primero generamos el poder para separar, dividir el compartimento Nefesh inferior del Guf, del cuerpo, del ego, que es el deseo de recibir. Solo recibe como lo hace todo animal. Se levanta cada día, tiene que comer y salir a cazar. La naturaleza del ser humano es recibir, no hay nada malo en eso. Comienza con egoísmo y eso es natural. El ser humano está hecho así, según cualquier instrucción. El ser humano es diferente a cualquier criatura del mundo. El hombre tiene que generar siempre el poder, porque el hombre tiene dos dentro de sí, la naturaleza divina y la naturaleza mundanal humana. La naturaleza mundanal humana es el Nefesh. También los animales tienen el Nefesh, pero Nefesh de naturaleza animal. Entonces cada mañana nosotros tenemos que trabajar en esto. Por eso por la noche tenemos que separar el Nefesh del Guf, del cuerpo. Preferentemente después de la medianoche. Puede encontrar el momento correcto en nuestro sitio web. Desde arriba es el momento favorable para hacerlo, y así vamos a lograr separar el Nefesh del cuerpo, como las aguas superiores y las aguas inferiores. Entonces dejamos espacio libre. Cuando los compartimentos inferiores pueden entrar en la luz del Ruach es la Sejina, la presencia divina, el espíritu de Hashem, el Ruach HaKodesh. Dejamos que el Espíritu Santo descanse sobre este, y esto nos da vida, nada más nos da vida. ¿Lo entiende? Esto vence toda resistencia y el hombre se siente unido con los poderes divinos aquí en la tierra. Buenaventura y realización. De este modo, jalamos en la mañana, paso a paso, trozos de deseo de recibir del cuerpo.
Si hablamos del cuerpo, estamos hablando del deseo de recibir. Recuerde esto. Nunca hablamos de la carne, y vuelva lo posible al nefes. Primero viene la luz del ruaj, y flota sobre el nefes. ¿Pero por qué flota? Porque aún no tenemos el poder para recibirla en el interior. Esto significa que flota, pero usted también tiene que sentirlo claro. Tener poder, sentir que flota sobre usted. Si nos levantamos en la mañana y tomamos una taza de café, nada flota, solo existe mi cuerpo. Entonces llega el Ruach, el espíritu de Hashem, que en hebreo es llamado el Ruach HaKodesh. Comienza a flotar sobre nuestro nefes, la parte inferior, y gradualmente, estudiando Cábala y Torah, este va a entrar. Eso es lo que vamos a hacer. No lo que yo he elegido para ello, sino lo que tengo que hacer. Vamos a estudiar ahora los peldaños de la escalera. Un peldaño de la escalera espiritual corresponde a los poderes del Salvei Hasulam, los peldaños de la escalera que vamos a estudiar. El punto es despertar el nefes. Los peldaños del nefes que vamos a estudiar fueron escritos por Baruch Aslach, el hijo del gran hombre divino, y por supuesto se basó en lo que le dijo su padre. Su padre hizo un comentario del Zohar y el hijo lo puso por escrito, por supuesto con su propia contribución. Su hijo tenía un alma que era tosca. Por tosca quiero decir que no era un genio como su padre, porque de ese modo el creador crea al ser humano. El padre fue la Neshama superior. Por eso, cuando estudiamos, por ejemplo, a Yudá Slak, siempre trabajamos con la Neshama y con el Ruach. Pero el hijo también fue enviado a este mundo para ayudarnos, en particular con nuestro nefes. Baruch también escribió mucho, los 5 libros de Hasulam, por ejemplo, que vamos a estudiar, los peldaños de la escalera. ¿Ve usted qué belleza? Usted tiene que trepar desde abajo hacia arriba. Es principalmente acerca del trabajo espiritual, porque el Zohar apenas nos habla del trabajo espiritual. Pero este libro sí que habla de ello. Lo que vamos a estudiar aquí, el Slavei Hasulam, es acerca de los 5 libros de la Torá, lo que en el nivel es diferente e inferior. Solo que en un nivel diferente e inferior. Eso no significa inferior espiritualmente, sino a un nivel inferior. Esto despierta nuestro nefes, la parte inferior de nuestra alma. Vamos a ocuparnos del Ruach, el segundo compartimento, en el Zohar mismo. El Zohar, por supuesto, contiene todo, atrae también la Neshama y el nefes, pero el Slavei Hasulam es preeminentemente adecuado para despertar nuestro nefes estudiando a medianoche, en la madrugada. El Zohar es la pieza que lo conecta. Y por encima tenemos el Esaim, el árbol de la vida, que es el tercero. Nosotros ponemos el árbol de la vida del Ari por encima del Zohar. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo puede decirse que cuando todo proviene del Zohar? Lo explicaré más adelante. Pero si un estudiante solo viene el jueves a la tarde, porque no tiene tiempo, y no hace el estudio nocturno, entonces no es necesario. Él solo puede venir el jueves a la tarde, porque el jueves a la tarde estudiamos el Zohar, y el Zohar es imprescindible. El Zohar es el vínculo entre la Neshama, tercer compartimento, y el Nefesh, primer compartimento. Neshama es muy elevada y nos proporciona luz de Sabirudía Jomá, luz de vida, y las otras dos, el Ruach y el Nefesh. Nefesh es solo luz de Hasadim, misericordia. Esto es bastante, pero el Ruach, espíritu, es un poco más superior. El Zohar es el enlace entre esos dos, pero por supuesto el Zohar lo contiene todo, las 3 partes. Por ejemplo, el Slavei Hasulam, los peldaños de la escalera, contiene las 3 partes. Estudiando los peldaños de la escalera, también recibiremos del Nefesh, del Ruach y del Neshama, pero del nivel del Nefesh. Y si estudiamos el Zohar, también recibiremos las 3, Nefesh, Ruach y Neshama, pero del nivel del Ruach, del espíritu. Y lo más elevado de todo es, por supuesto, el árbol de la vida del Ari, por el cual también recibiremos esos 3 juntos, el Nefesh, el Ruach y la Neshama, pero del nivel de Neshama. ¿Cómo me atrevo a decir que el árbol de la vida del Ari puede proporcionar la luz más elevada más que el Zohar? El Ari también tomó del Zohar, porque no existe nada más elevado que el Zohar. ¿Cómo podemos decir entonces que el Esaim proporciona luz más elevada que el Zohar? El Zohar es dado al hombre como si fuera un nexo entre el cielo y la tierra, como un enlace,
como una línea media, por así decirlo. ¿Qué tiene el divino Ari? ¿Qué le fue dado? Tomar como si fuera lo superior, la Neshama, solo la Neshama del Zohar. El Zohar contiene todo y lo reproduce de un modo que es maravilloso. Y ese es entonces el árbol de la vida. Vamos a estudiar eso durante la segunda parte de la lección, por lo cual atraeremos la Neshama. Pero comenzamos la lección con el Nefesh. Empezamos con Eslavei Hasulam, los peldaños de la escalera, porque eso es lo más difícil que hay. Siempre pensamos que deberíamos empezar con lo más elevado, pero primero se necesita poner en marcha el motor. Primero se requiere hacer el trabajo desde aquí abajo. Usted tiene que generar un poder ya enorme, dividir el Nefesh. Tiene que hacerlo cada mañana. En el comienzo mismo de la mañana puede encontrar las horas exactas en nuestro sitio web. Entonces usted tiene que hacer una separación entre el Nefesh y el cuerpo. Ese es un movimiento interior por el cual el deseo de recibir es como si permaneciera abajo. Usted lo deja estar allí. Usted no focaliza en lo inferior y jala todas las chispas de luz y realiza una separación. A través de eso, la luz puede entrar y vivir, en lugar de recibirla en usted mismo, en su deseo de recibir. Porque cuando usted recibe en usted mismo, recibe muerte, Mavet, muerte espiritual. Cuando usted hace algo para usted mismo, ¿qué sucederá después? Que usted descansa en su cama, se sienta en una silla y siente que no hay movimiento en usted mismo. Usted no siente una conexión, no está completo. Solo siente un fragmento, un pedazo. No se siente completo en sus poderes. Entonces necesitamos los tres aspectos. En cada lección, esos tres aspectos también están entretejidos con el nivel de la lección. Un hombre puede decidir para sí mismo si solo quiere seguir las clases de Zohar, las clases por la tarde o también las clases nocturnas. De todos modos, para cada uno de nosotros es muy importante levantarnos por las noches para despertar nuestro Nefesh. Le aconsejo a todos también, a los que no siguen nuestras clases nocturnas, levantarse por la noche. Eso es muy intenso, pero tiene que hacerlo por la noche, aun cuando lo haga una vez por la semana. Si lo empieza a hacer ocasionalmente, notará que se hace muy fácil levantarse por la noche. Por supuesto que cada vez necesita tomarse la molestia de levantarse, así como necesita cada vez encender el motor del auto, pero después de despertarse recibirá toda la luz del día, porque se tomó la molestia de hacerlo. Hemos dicho que nada viene desde arriba si no es estimulado desde abajo. Usted puede dormir, pero entonces está durmiendo en el momento más favorable del día, y entonces dice: ¿por qué es esto así y no de otro modo? Porque usted durmió. Mientras todos los poderes estaban preparados para ayudarlo, usted durmió por la noche. ¿Lo comprende? Todo depende de nosotros. La clase nocturna es para despertar nuestro Nefesh, que es lo más difícil de hacer. También el rey David se levanta por la noche y escribió así todos los salmos. Él estaba despierto al amanecer y esa es la condición absoluta para progresar más rápido. Está verdaderamente arraigado en el plan creativo que el hombre se levante por la noche. ¿Por qué? El ser humano ama la tarde, por supuesto. Él trabaja todo el día y por la tarde puede relajarse un poco. Pero no funciona así en la creación, porque cuando está oscuro, todas las fuerzas densas ocupan lugar y nos jalan. Todos los poderes, por supuesto, que son santos, pero ellos tratan de... ya sabe, porque hemos dicho que cuando está oscuro es cuando rige la noche. Eso es la Malhut. Y Serampin es ya masculino. Allí solo llega el Gesed, el amor. Pero nosotros cometemos el error en el elemento femenino, que la noche, el din, el juicio. Por eso es importante irse temprano cuando eso a la cama. No se puede esperar nada bueno en la noche haciendo toda clase de cosas, y ya me entiende. No trate de persistir en las noches. Mire a la gente aquí en el distrito de entrenamiento de Ámsterdam. No solo aquí, sino en todas partes. Ellas tratan de persistir con bebida y otras cosas, porque por la tarde rige el Geburot, el juicio. Cuando rige el juicio nos da como un sentimiento de plenitud. En la mañana solo sentimos la misericordia, un poco de emanación del Nefesh y del Ruach, pero no poderes densos, y por lo tanto, a la tarde, nos sentimos plenos, pero sin luz. Por eso tiene que intentar acostarse siempre temprano, y de este modo sacarle el provecho al día. El mismo Zohar nos enseña cómo funciona esta cuestión de los poderes espirituales, el mecanismo completo, cómo funciona en el universo, en el sistema operativo que estoy tratando de transmitirle con palabras sencillas. 3 componentes de nuestra alma, pero el Nefesh es muy persistente y no hay otra forma
que despertarlo. Mire, todo el punto de nuestro trabajo, como está establecido desde arriba, es vencer nuestro cuerpo, porque nuestro hace la oscuridad, el cuerpo. Nosotros mismos nos sentimos en oscuridad. El guf, el cuerpo, el ego, por supuesto, también en nuestro propio cuerpo, nuestra carne. Pero en la Cábala hablamos principalmente del ego o deseo de recibir. Solo queremos recibir, así como el niño. Pero todo el punto consiste en superarse. Por supuesto que tenemos que recibir, pero hay que superarse, porque eso nos dará la liberación en nosotros. Porque si no nosotros, ya sabe, mire, la vida es breve. Usted es joven y piensa que puede hacerlo todo. Es solo en apariencia, es su deseo. ¿Qué le puedo yo decir? Cuando el alma abandona el cuerpo, cuando el hombre muere aquí en la tierra, esto significa que el cuerpo muere y entonces el hombre se le muestra todo. Todo. El alma ve con claridad, no importa de quién, incluso de un malvado, pero si se arrepiente a tiempo, antes de morir, uno a menudo lo ve en el hombre. Algunas personas lo han experimentado cuando murió uno de sus parientes. Antes de que el hombre muera, se siente grande y liberado. Ahora finalmente puede hacer un viaje a Grecia. O voy a hacer esto o voy a hacer aquello. Usted ya sabe. Ellos se sienten como... Porque el alma es como si se liberara ya a través de toda clase de movimientos espásticos. Toda clase de... ya sabe. El organismo ya está muriéndose. El alma es liberada y el hombre dice que sale de viaje, que voy a hacer aquello o lo otro, y entonces muere repentinamente.